Los centros de votación para elegir presidente de México y más de 20,000 cargos federales y locales empezaron a cerrar la tarde del domingo en México. Claudia Sheinbaum, candidata del oficialismo de izquierda, y Xóchitl Gálvez, de centroderecha, son las favoritas para gobernar hasta el 2030. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Los centros electorales comenzaron a cerrar sus puertas en México, sin embargo, en algunos puntos siguen llegando cientos de ciudadanos a votar. Esto a pesar de los incidentes violentos registrados durante la jornada. En Puebla, 2 personas murieron en ataques a recintos electorales. Menos de 48 horas después de que Estados Unidos anunciara una última propuesta de alto el fuego en Gaza, tanto el gobierno de Benjamín Netanyahu como la cúpula de Hamás se muestran reticentes. Consideran que se trata de un acuerdo ambiguo que no protege sus demandas. México celebra hoy una cita electoral histórica. Los mexicanos van a elegir a la primera mujer presidenta en la historia de Norteamérica en unos comicios que también decidirán la composición de ambas cámaras parlamentarias. 9 gobernaturas estatales, incluida la de Ciudad de México, y varios parlamentos estatales y alcaldías por todo el país. Más de 20,000 cargos públicos están en juego. Se disputan la presidencia Claudia Sheinbaum, del partido gobernante de izquierda nacionalista Morena, y Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora de centroderecha Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD. La base de Sheinbaum es el buen resultado económico del sexenio que termina, mientras que la inseguridad y las desorbitadas tasas de violencia en México son los principales argumentos de la oposición. Sheinbaum parte como favorita en las encuestas. Y conectamos a esta hora con Aitor Sáez en Ciudad de México. Aitor, los centros electorales han empezado a cerrar a esta hora también allí en la capital mexicana. Quedan abiertos centros en el Pacífico Norte, pero ¿se puede hacer ya un balance de la jornada? De momento, varios candidatos ya han hablado de una participación masiva. También nos lo ha parecido por las largas filas que hemos visto en varios colegios electorales. Pese a los 2 asesinatos y algunos episodios violentos, el Instituto Electoral considera que ha sido una jornada pacífica, sobre todo teniendo en cuenta que se trata del ciclo electoral más sangriento en la historia de México. Incluso se produjeron 3 asesinatos en los últimos 3 días de campaña. Destacan, sin embargo, 134 incidencias registradas en Ciudad de México. Los principales candidatos a la megalópolis ya habían advertido en sus cierres de campaña de posible compra de votos e irregularidades tanto en el conteo como en la votación. Una muestra de que se espera un ajustado resultado en la capital mexicana. Bueno, los sondeos dan clara ventaja a Claudia Sheinbaum y al parecer la distancia que habría conquistado ante Xóchitl Gálvez es irreversible. Pero también hay otros cargos en disputa, ¿no? ¿Qué está en juego en estas elecciones? De hecho, ya se han disputado esos más de 20,000 cargos públicos, los más importantes en el Congreso y en el Senado. El partido oficialista, Morena, confía en lograr los 2 tercios en ambas cámaras que le permitirían realizar cambios en la Constitución y ahondar en lo que llaman cuarta transformación. Por su parte, la oposición vería como un logro evitar esa mayoría calificada y además frenar el avance territorial. Recordemos que están en juego 9 gobernaturas, 5 de ellas controladas por Morena. En pocas horas sabremos si México ha elegido entre consolidar y reforzar el proyecto político de López Obrador o bien ponerlo en duda. Muchísimas gracias, Aitor Sáez, desde Ciudad de México. Bueno, y una mujer gobernará casi con toda probabilidad el país en el que 10 mujeres son asesinadas al día y 27,000 permanecen desaparecidas. Queremos hablar de estas elecciones desde la perspectiva de género con una experta en la materia, Carolina Gilas, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Sheinbaum, sucesora de un presidente que se resistió a llamarse feminista durante todo el mandato y llegó a tener enfrentamientos abiertos con los colectivos feministas. ¿Veremos continuismo también en las fricciones o llega Sheinbaum con propuestas distintas?
Hola Silvia, un gusto tener la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante, estas elecciones históricas. En efecto, México espera su primera presidenta, todavía no sabemos quién va a ser. Si lo gana Claudia Sheinbaum, yo realmente no esperaría un mayor cambio, una mayor alteración en las políticas articuladas hasta el momento. Es una candidata, si bien mujer y si bien en la campaña ha estado retomando algunos aspectos de políticas de género, de políticas dirigidas para las mujeres, realmente no es una candidata feminista. Su trayectoria de relación con el propio movimiento feminista en la Ciudad de México ha sido muy complicada a lo largo de su gestión como jefa de gobierno. Bueno, Gálvez tiene su propio programa más centrado en los cuidados. ¿Qué papel juega en el apoyo a la candidata a esto? Seguramente es digamos, difícil que solamente el género decida esta elección porque las dos candidatas son mujeres. Xóchitl Gálvez, en efecto, tiene una agenda donde reiteraba de manera muy importante la importancia de establecimiento de un sistema de cuidados que no se ha logrado durante el último sexenio. También ha estado poniendo mucho énfasis en los temas de violencia, en el apoyo a las madres buscadoras. Entonces, seguramente ahí estas dos agendas serán relevantes para quienes decidan su voto, aunque en gran medida esta elección sigue siendo una elección sobre continuidad y cambio. Bueno, al margen de propuestas de uno y otro lado, ¿cuáles son las asignaturas ya no pendientes, sino más urgentes en materia de género en el país? Sin duda la seguridad. Como citaban hace un momento, los datos sobre violencia de todo tipo contra las mujeres son realmente preocupantes. México es un país con 10 feminicidios al día. También hay muy altos niveles de violencia de otro tipo, violencia familiar, violencia en el espacio de trabajo, en el espacio educativo, en la calle y demás. Entonces, seguramente esta problemática, la pacificación del país y en particular pues, erradicación de la violencia contra las mujeres tendrían que ser prioridad para cualquiera de las dos mujeres que lleguen a la presidencia. Muchísimas gracias, Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Al contrario, gracias. Cambiamos nosotros de tema. En Gaza continúan los combates. El ejército israelí informa de ataques aéreos y enfrentamientos en tierra. En el centro de la franja, varios heridos fueron trasladados al hospital tras los ataques israelíes. Los mediadores instaron tanto a Israel como a Hamas, organización considerada terrorista por numerosos países, a aceptar la tregua anunciada el viernes por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El primer ministro Benjamin Netanyahu está sometido a una doble presión interna. Por un lado, manifestantes israelíes quieren que alcance un alto el fuego y consiga la liberación inmediata de los rehenes. Pero por el otro, sus socios de coalición de extrema derecha amenazan con hacer caer al gobierno si no lo hace. Esperamos que si Hamas acepta esta propuesta israelí, entonces Israel dirá que sí. Eso implicaría el comienzo de la fase 1 en la que se liberarían algunos rehenes. Habría algo de calma y quizá hasta 600 camiones con ayuda humanitaria. Después las dos partes podrían hablar de la fase 2. El equipo del primer ministro Netanyahu, concretamente su ministro de Exteriores, acaba de decir que ven con buenos ojos el anuncio de nuestro presidente e incluso reconocen que esta era su propuesta. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky acusó este domingo a China de esforzarse para impedir que otros países participen en una cumbre de paz sobre Ucrania que Pekín criticó porque Rusia no fue invitada. Zelensky declaró así al margen del diálogo de Shangri-La, un foro de defensa que se celebra en Singapur, donde se reunió también con el secretario de Defensa Lloyd Austin. Con él habló sobre un refuerzo de los sistemas de defensa aérea y la coalición de entrenamiento de aviones F-16. Más de 100 países y organizaciones participarán en la conferencia sobre la paz en Suiza.
Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. El expresidente de Sudáfrica y líder de un partido opositor, Jacob Zuma, sostiene que las elecciones de su país estuvieron amañadas y amenaza con ir a la justicia. Tras los comicios, el partido gobernante, el histórico Congreso Nacional Africano, perdió la mayoría absoluta en el Parlamento, por lo que el mandatario Cyril Ramaphosa deberá pactar con otras fuerzas para lograr un segundo mandato. Y aquí en Alemania, el agente de policía que fue apuñalado el pasado viernes en Mannheim ha muerto. El agente había sido herido durante un acto público de la derecha populista en el que un joven atacó con un cuchillo a un conocido activista antiislamista y a otras 4 personas. El agresor fue alcanzado por un disparo de la policía y está hospitalizado. Aún no prestó declaración. Corea del Sur advierte que tomará represalias contra Corea del Norte, que lanzó 600 globos cargados de basura a su vecino del sur. Pyongyang sostiene que envía los desechos como respuesta a los panfletos con propaganda contra el líder norcoreano Kim Jong-un que activistas surcoreanos lanzan sobre su territorio. Y China ha anunciado el alunizaje de una nave espacial en la cara oculta de nuestro satélite. El objetivo de la misión es recoger las primeras muestras de roca y suelo del poco conocido y oscuro hemisferio lunar. El alunizaje es un avance para China en plena carrera internacional por el satélite natural de la Tierra. Estados Unidos, India y otros países esperan explotar los recursos minerales lunares y mantener bases permanentes en la Luna. Lanzada a principios de mayo, la sonda china Chang'e 6, provista de instrumental europeo, alunizó este domingo en la cara oculta de la Luna. Científicos europeos esperan compartir los resultados de una serie de experimentos que tendrán lugar sobre el satélite terrestre. Lo que más me impresiona del programa lunar de China es la potente hoja de ruta que han establecido. Hasta ahora siempre han tenido éxito, por lo que tenemos una gran confianza en que el Chang'e 6 funcionará. No es la primera vez que una nave espacial china se posa sobre la cara oculta de la Luna. En 2019, la misión Chang'e 4 envió allí un rover que sigue operativo hoy en día. Ahora el Chang'e 6, mucho más grande y pesado, está preparado para recolectar muestras de rocas y traerlas de regreso a la Tierra. Además, también lleva otros equipamientos científicos especializados. Incluso en la francesa Toulouse, los científicos del Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología dedicaron varios años a desarrollar un detector de radón para el lado oculto de la Luna. Construyeron varios módulos idénticos. El que vemos aquí es una réplica del dispositivo instalado a bordo del Chang'e 6. El incremento de las tensiones geopolíticas podría suponer una amenaza para las más de 3 décadas de cooperación espacial entre Europa y China, dificultando potenciales futuras misiones conjuntas. Es algo que habrá que ver. Existe una iniciativa chino-rusa llamada Estación Internacional de Investigación Lunar. Y si las misiones Chang'e 7 u 8 fuesen consideradas parte de esta base lunar, sería muy difícil, si no imposible, que Europa participe en esas misiones. Por el momento, la cooperación entre Europa y China en materia de misiones lunares se desarrolla sin problemas. Además del detector de radón francés, a bordo también hay equipos de Suecia, Italia y Pakistán. El principio es que no tenemos una transferencia de fondos. Una institución proporciona el transporte y los sistemas, la otra proporciona el instrumental y los resultados se comparten por igual. Pese a los desafíos políticos, los científicos quieren cooperar en futuras misiones a la Luna e incluso Marte. Por lo pronto, el regreso de Chang'e 6 a la Tierra está previsto para fines de junio. Y el Real Madrid celebró su último título europeo tras la victoria del sábado sobre el Borussia Dortmund en la final de la Liga de Campeones. Como es tradicional, el equipo blanco paseó el trofeo en un autobús abierto por las calles de la capital española. Con su 15º título, el Real Madrid mantiene su récord como equipo más dominante de la Liga de Campeones.
Y con estas imágenes del Real Madrid en su país terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.